Bueno, arrancamos segundo bloque de aquí de Hoy Nos Toca y vamos a hablar obviamente de algo que les habíamos comentado en el arranque de hoy, uno de los temas lamentablemente del día. Estamos hablando de la muerte del empresario Jorge Neus, el suicidio en realidad, pero el previo femicidio de su esposa Silvia Saravia. Esto ocurrió pasado el mediodía en el country Martindale, allí en Presidente Derqui, en el partido de Pilar. Ahí veíamos Neus, que es de la familia, obviamente, homónima. El pomelo Neus, que todos conocemos, inclusive se ha hecho naranja Neus, pero el pomelo Neus era muy tradicional. Neus Belgrano, así habían arrancado aquí en la ciudad de Buenos Aires, pues un imperio justamente de esto, entre otros negocios que tenía la familia Neus aquí en la República Argentina, ¿no? Que no solamente era uno de los grandes o más grandes, en este caso distribuidores y fabricantes de bebida gaseosa de ese producto, sino también después avanzó un poco más con el negocios inmobiliarios, negocios ¿no? inmobiliarios, Energía. electroingeniería, dentro de la gama, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero más allá de hablar del tema particular, nosotros queremos indagar un poco más en estas cuestiones, ¿no es cierto? En los femicidios y suicidios, en la alta sociedad. Esto es un tema de los femicidios que no ocurre en las clases bajas. En clases altas también, y a vista clara está lo que ocurrió, como decíamos, el sábado, ¿no? Y estamos en comunicación ahora con Andrés Mega. Andrés Mega es profesor universitario en medicina psiquiátrica. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, señor Díaz, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Andrea y Victoria. Y queríamos, a ver, empezar a analizar. Dejemos a un lado este caso, no queremos personalizarlo, o no queremos involucrarlo a usted en esto de personalizarlo, pero queremos entender, a ver si hay alguna posibilidad de entender la mente humana. Bien, a propósito de cualquier situación de fallecimiento de una persona en la que las causas de la muerte no son debidamente claras en cuanto al último mecanismo que lleva a una muerte violenta, existe un procedimiento bastante usual y bastante conocido en el ámbito forense que se llama autopsia psicológica. Sí. El término autopsia psicológica fue acuñado hace algunos años por el doctor Schneiderman, y una de sus perfeccionistas en el método fue una psiquiatra cubana, Teresita Díaz, que desarrolló un método llamado MAPI. Una autopsia psicológica, porque se conoce la autopsia médico-legal, pero la autopsia psicológica específicamente apunta a intentar reconstruir la vida de esa persona, obviamente en forma retrospectiva, tomando todos los elementos posibles sobre datos, por ejemplo, como sus registros personales, sus datos de electrónica, sus elementos biográficos personales, la entrevista con todas las personas que lo conocían más cercanamente y aún las personas que lo conocían en forma más circunstancial, de manera de poder, como decía, reconstruir, rearmar sus últimos momentos y entender el mecanismo último que produce el disparo, valga la redundancia, de la situación que termina con la vida de la persona. Sí. Y en estos casos de investigación, una investigación forense muy escrupulosa, a veces se descubren hechos y circunstancias que llegan a conclusiones totalmente opuestas a las que inicialmente se verificaran. Por ejemplo, un supuesto suicidio termina siendo un homicidio, o un supuesto suicidio termina siendo un accidente, o lo que parece un accidente termina siendo, en rigor, un suicidio frustro, etcétera, etcétera. Así que esto se tiene que hacer en el marco de una investigación muy minuciosa, como decía, que no puede empezar por el estado de afectación de la gente que conocía a la víctima, la fallecida o a la víctima, no puede empezar antes de los 6 meses del hecho y no puede desarrollarse después del año. ¿Por qué? Porque después del año se pierden rastros, memorias, elementos de mucho valor. Así que esto es una tarea
verdaderamente detectivesca a nivel pericial. ¿Pero por qué Y no esto antes de 6 meses, dice doctor? precisamente porque la buena técnica implica que las personas que uno va a entrevistar están todavía muy conmovidas y muy afectadas por el Ah, hecho. Sus recuerdos pueden estar muy subjetivizados. Es necesario permitir un tiempo, digamos, de apaciguamiento emocional en estas personas para que puedan brindar un testimonio un poquito más válido que en lo inmediato, ¿sí? En donde sí, sí. realmente se produjo el fallecimiento. Ahora, este tipo de tiempos no siempre se toma en la justicia, ¿no? Lamentablemente usted ha dicho una gran verdad, digamos. Esta metodología es tan puntual como cuando usted toma muestras en una escena de un crimen. Si usted deja pasar mucho tiempo y va al lugar del hecho, Sí. se pierde rastro, se pierden circunstancias. Y a nivel psicopatológico, psiquiátrico, mental, también ocurre lo mismo. Por eso esto hay que realizarlo en los tiempos científicamente demostrados como válidos. ¿Y qué pasa en un momento? A ver, está bien, yo no quiero referenciar, pero es inevitable, en donde, por ejemplo, hay gente de mucho dinero, con una gran actividad social, con hijos, en un lugar tranquilo. ¿Cómo se llega a provocar un femicidio y después a matarse también? Digamos, ¿qué situación emocional atraviesa una persona para cometer esto? Bueno, yo voy a salir del caso en Sí, particular, si sí, me sí, claro. permite, señor Díaz, y voy a hablar en términos generales. Por ejemplo, para que tengan una idea, pacientes internados y que están realizando un tratamiento exitoso, pero que están sometidos a un dolor intenso, terminan suicidándose arrojándose de las ventanas de ese hospital, en una forma absolutamente impensada y que ni los familiares ni los mismos doctores podían prever. Sí. Situaciones en las cuales hay un sufrimiento, un dolor crónico, una decepción, que no fue confesada absolutamente a nadie y que está guardada en lo más íntimo de esta persona, puede llevar a situaciones finales muy violentas. Por lo cual, lo precisamente previsible de la conducta humana es que es imprevisible y que hay elementos más allá de las situaciones de conformismo social o de la observación ligera que la sociedad o los cercanos pueden realizar de una persona determinada que sorprenden a propios y ajenos. Es muy común la expresión del vecindario después de un hecho tremendo, decir, pero parecía una persona normal, Sí. salía a comprar todos los días, saludaba a los vecinos, pagaba los impuestos. Le recuerdo, por ejemplo, el caso famoso en Austria de ese señor que tuvo cautivo en el sótano a su hija, Tremendo. con la que tuvo hijos también. ¿Sí? Y la gente, los austríacos que lo saludaban a la mañana, le sonreían y el señor era muy afable. Y adentro de su casa era un monstruo. Entonces, hay situaciones muy personales, muy particulares, que solo una investigación paciente, como el de las autopsias psicológicas, puede clarificar de una vez y ayudar al juez interventor. Ahora, generalmente este tipo de casos son premeditados, profesor. Porque acá, a ver, si Eh, vamos al caso, digamos, de Neus, parecía como, digamos, con el tema de la puerta cerrada, hay como datos como, Él en la como que habitación. estaba premeditado. Claro. El arma cargada El también. arma cargada. bueno, como le decía, yo no voy a hablar del caso No, en no, No, no. está bien. pero fíjese, sin tocar el caso, la opinión que apareció en los primeros minutos después del hecho. Todas las personas hablaron de un supuesto pacto suicida. Sí. Sí. Hasta que aparecieron en la autopsia, por lo que dicen los medios, Ujú. lesiones de autodefensa de la mujer. Con lo cual, de pacto suicida, nada. Digamos. Claro. Se interpreta, es decir, por eso es importante y prudente en el estudio de los últimos momentos de una persona fallecida, tomar las cosas con mucha calma,
con mucha paciencia y reuniendo toda la información. Claro, Por ahora, ejemplo, sí. los mensajes de texto finales, sus Ujú. correos electrónicos, sus movimientos bancarios, la información que se pueda tener de su árbol genealógico, es decir, todo cuenta para armar el complicado rompecabezas de una decisión final. Claro, ahora cuando usted, bueno, se sabe, ¿no?, que había signos de intentar defenderse. Digo, esto no tiene nada que ver con, no tiene que ver con una cuestión de supervivencia, de acto reflejo, digamos, por más que haya sido un pacto, ¿no? Yo pacto este final, pero digamos, como acto reflejo o como instinto de supervivencia me defiendo. Es muy especulativo Ah, lo ok. que está comentando. Entiendo, entiendo. No quiero que se sienta mal. No, no me No, siento mal. No, no, no. Son todas preguntas que me parece que usted está Eh, capacitado. No, Está no, está claro, perfecto, está sí. claro, pero así como uno no puede hacer un diagnóstico al paso y Claro. veloz, porque estaría haciendo una cosa temeraria y tiene una enorme responsabilidad, porque la información que uno va a dar puede cambiar completamente el panorama de muchas cosas en el post-mortem de una persona. seguro. El investigador a cargo, el psiquiatra forense a cargo, tiene que tener la tranquilidad y la conciencia de que cuando entregó su informe hizo las cosas bien, con responsabilidad y con el método más científico disponible, ¿sí? Sí. Si Mega, no, no puede emitir una conclusión valedera. claro. Mega, y a ver, Ya. normalmente, o en el caso, no digo normalmente, comúnmente, cuando ustedes estudian, por ejemplo, en psiquiatría los pactos suicidas, ¿no? Ayer un investigador me decía, normalmente cuando ocurre un hecho de estas características y nosotros entramos, policías, ¿no? Ambas víctimas están en el mismo lugar, en el mismo sitio, una cama, un sillón, parados uno al lado del otro. Acá estaban en dos lugares diferentes, baño y vestidor, si bien es una distancia corta, pero en dos lugares distintos. ¿Esto es una pauta de que eso no fue un acto premeditado por los dos? En cualquier caso, lo que usted dice habla de un análisis criminalístico de la Sí, escena. sí, exacto. Todavía falta analizar y recoger muestras de sangre, analizar trayectorias de disparo, una cantidad de información de la que no se dispone en estos momentos en cualquier situación. Cuando hablamos de esto, técnicamente hablamos en términos genéricos de un homicidio ampliado. Sí. Por ejemplo, esta persona abrumada por las deudas o por una enfermedad o por una depresión, un cuadro psicopatológico que no hay que descartar en ningún caso, y que entiende que la única finalidad, la única posibilidad para terminar con este sufrimiento es terminar con uno mismo y terminar con todas aquellas personas a las que uno está produciendo sufrimiento. Ajá. Esto se llama homicidio ampliado u homicidio altruista, es otro nombre, ¿sí? Sí. Es decir, no hay una intención en el matar a terceros de un verdadero daño, sino, por el contrario, es vivido en la desesperación psicopatológica de una persona determinada, y no estamos hablando de este caso, estoy hablando en términos generales, Sí. de que la única forma de parar de sufrir es eliminar al ser más querido y eliminarse uno mismo. Y doctor, usted dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue psiquiatra en la Corte. Ya estoy retirado. ¿Sigue todavía en la Corte? Estoy retirado ya. Por eso. Fue en la Corte Suprema. ¿Cuánto hace que se retiró, doctor, de la Corte Suprema? Hace 1 año y medio aproximadamente. O sea que tuvo muchos casos en sus manos, ¿no? Para analizar. Así es. El caso Y Nisman también. Una de las cosas más importantes en esto, voy a hablar en términos genéricos, es también el análisis documental de piezas y cartas suicidas. Claro, también. A veces, en la escena de una situación de este tipo, la persona que va a cometer un suicidio deja textos. Sí.
y deja información donde explica los motivos, de Claro. alguna manera, que han llevado a tomar esa terrible decisión. Sí. Entonces uno, para entender el proceso, tiene que articular, como le decía, todos los elementos posibles disponibles. Claro. Por eso también, bajo la conducción del psiquiatra forense, es un trabajo interdisciplinario. El forense tiene que analizar la autopsia tanatológica, tiene que recibir los informes criminalísticos, tiene que entrevistar a los deudos, entrevistar a los amigos, entrevistar a otras personas, hasta podría ser el peluquero o el encargado de limpieza. O el chofer. Que, por ejemplo, cualquier persona Claro. que haya tenido un trato frecuente para observar cosas que la mayoría de la gente no logra detectar. Cambios, actitudes, comentarios que parecen casuales, etcétera, etcétera, que, insisto, saliendo de este caso y hablando en términos generales, arrojan algún tipo de explicación que podría vincular un determinado final con hechos o circunstancias que atormentaran o que llevaran a esta persona, a cualquier persona, a una decisión final. Tal cual. ¿A usted le tocó el caso Nisman, doctor? No intervení en ese caso. En ese caso no, pero me imagino que debe haber tenido infinidad de casos. ¿Recuerda usted Así es. cuál de los más resonantes, digo, cuál es el caso que más lo impactó psiquiátricamente hablando, ¿no? Sin dar detalles, digo. Yo no puedo hablar de los casos y de los Sí. múltiples casos que intervine en mi trabajo tribunalicio. Eso forma parte de mi secreto profesional, Sí. que está bien guardado en ese terreno. Sí es importante entender que la motivación de una conducta siempre tiene una racionalidad que el occiso, la persona fallecida, se lleva a la tumba. Sí. El tema, el gran trabajo que tiene que hacer el psiquiatra forense es tratar de entender y de meterse en la cabeza, analizar algo que nosotros técnicamente llamamos psicocriminogénesis, es decir, cómo surge de una persona una determinada idea de producir un determinado hecho, cómo la desarrolla, cómo la piensa y cómo la termina ejecutando. Claro, tal cual. Eso es como un caminito de Hansel y Gretel, que siempre comento, para a veces muy intrincado y a veces no exento, como le decía yo, de psicopatología, es decir, de fenómenos psiquiátricos como depresiones, como trastornos bipolares, como esquizofrenia o cuadros psicóticos. Es decir, todas esas cosas tienen que ser prolijamente valoradas y evaluadas en este complejo rompecabezas. Tal cual, clarísimo. Doctor Mega, muchísimas gracias por atendernos, por esta charla, que fue muy ilustrativa también, y muy cauto quisimos estar, Que esté muy bien. Gracias. Un abrazo, gracias.